Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy te presentamos un nuevo episodio de La Conversación. Se trata de la semana 4 de la temporada 7. Hoy hablaremos de un fenómeno inédito en la industria. Se trata de lúpulos contaminados por humo. ¿Qué será eso? Vamos a darle. Bueno, como te prometimos en el episodio 1 de esta temporada, que es la séptima de La Conversación, te estaremos presentando nuevos contenidos. Es decir, además de las entrevistas que ya seguimos presentando, ya estamos, como digo, en la semana 4, pues seguimos haciendo series como la de Abrir tu cervecería, que puedes encontrar aquí en la descripción, y seguramente otros contenidos nuevos como te prometimos. El día de hoy, atendiendo la promesa que te hicimos en esa semana 1 de esta temporada, estamos hablando de un fenómeno que no se había presentado con anterioridad en esta industria. Ocurre que al ser una industria tan dinámica, en donde las cosas ocurren prácticamente de un día para otro, a veces uno se encuentra fenómenos nuevos que nadie pudo anticipar, o si bien los pudieron anticipar, no pudieron hacer nada para evitar el daño que estos fenómenos puedan causar. Cuando hablamos de daño, obviamente nos referimos a daño en la calidad de las cervezas o una afectación directa a cómo se mueve la economía de las cervecerías y de la industria en su conjunto. Entonces, esos impactos negativos, pues no siempre se pueden prever o no siempre se pueden evitar, aunque los anticipes. Como viste en el título, pues ahora estaremos hablando de este fenómeno que hemos dado en llamar lúpulo contaminado por humo. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver los detalles, vamos a ver cómo se presenta, cómo se identifica, etcétera. Bueno, algunos de la vieja guardia como yo, y digo, yo estoy formadito siempre en la línea esa de la vieja guardia, pues hemos a veces enfrentado algunos fenómenos que pues ni los más capaces pudieron anticipar. Voy a poner 2 o 3 ejemplos aquí que se me vienen a la cabeza. En el ya lejano 2007, por ahí 2007, 2008, tuvimos un problema de escasez de lúpulos a nivel mundial. Ocurre que en una de las principales regiones productoras de lúpulos de Europa, del norte de Europa, o por decir de la Europa continental, pues se presentaron sequías muy prolongadas y afectó a muchas regiones al mismo tiempo. El doble efecto negativo de que las sequías duraron mucho, pero además afectaron a muchas plantaciones. Entonces eso provocó una escasez de los lúpulos. Y pues entonces, aunque esa escasez se presentó fundamentalmente en Europa, pues todos sabemos que hay hay centros enteros de producción de lúpulos de donde nosotros en México traemos ese fundamental ingrediente para hacer nuestras cervezas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues en primer lugar, que era muy difícil de conseguirlo y eso elevó los precios de los lúpulos. Yo recuerdo de un lúpulo que usaba en aquellos años y que a mí me sigue siendo un lúpulo excepcionalmente bueno e interesante para trabajar con él, que mi costo se incrementó en un 165% porque era muy difícil de conseguir. ¿Por qué se vuelve muy difícil de conseguir? Bueno, ya dije porque había menos, pero además porque las grandes casas productoras de cerveza tienen contratos de proveeduría. Firman un contrato de suministro de lúpulos a 1, 2, 3, hasta 5 años. Es decir, ellos protegen a futuro lo que pueda llegar a pasar con las cosechas de lúpulo, sea porque se incrementa la demanda, sea porque hay una escasez y los precios se disparan. Ellos están protegidos mediante un contrato que les asegura, número 1, el suministro y número 2, el nivel de precios que negocian en su oportunidad.
De manera que pues lo poquito que había fue designado a esos que tenían contratos y adivina qué, esos que tenían contratos no éramos los chiquititos. Así funciona el mercado. Ahora, pues durante ese tiempo, este fenómeno que fue un acto de la naturaleza, pues, las sequías, pues, ¿qué te digo? No son provocadas, digamos. Bueno, en el largo plazo sí, pero no podemos encontrar un culpable o un responsable. En todo caso, pues esto afectó sobre todo a los pequeños productores y aún a los grandes, pues se les hizo más difícil continuar produciendo las mismas cervezas o por lo menos en los mismos volúmenes. En fin, este fenómeno que te digo se presentó por ahí del 2007, 2018, afectó a las cosechas de 2007, 2008, 2009. Pues eso ya quedó atrás, pero este es un ejemplo que te quiero poner para cuando hay cosas que nadie pudo anticipar. Tú dices, oye, pues se sabía que se venía la sequía. Bueno, se sabía cuando ya era demasiado tarde. O sea, tampoco puedes anticipar una sequía para de aquí dentro de 20 años. Y en todo caso, pues los pequeños productores no pudimos hacer nada para evitar el impacto, ¿no? Para decirlo suavemente, fue un impacto bien severo. Te doy otros dos ejemplos de cómo es posible que los pequeños productores, sobre todo, nos veamos afectados. A veces nos ponen contra las cuerdas, decimos. Recientemente nos acaba de pasar un evento en el que escaseó el vidrio, así decimos para referirnos a las botellas donde ponemos nuestras cervezas. Dejó de haber en los formatos que consumimos los pequeños productores. Para las grandes cervecerías no dejó de haber, porque ellos, una vez más, ellos tienen contratos a largo plazo, tienen protección del suministro, inclusive tienen seguros, etcétera. Entonces, pues nos pegó durísimo los precios de la botella. Se elevaron y como tú sabes, en el mundo de la cerveza artesanal la composición de costos no es la misma que en el mundo de la cerveza industrial. A manera ilustrativa, no son números exactos. Lo que tú pagas por una botella de cerveza en un artesanal, pues el componente de costo por concepto del vidrio es muchísimo mayor que en una industrial. Una cervecería industrial andas pagando un 10% de lo que pagas es el vidrio, mientras que en una cerveza artesanal puede llegar a ser el 30-40%. He visto casos de cervecerías que se consiguen unas botellas muy bonitas y la botella, el vidrio es mucho más caro que la cerveza. Cada quien comercializa como quiere, como sabe, como puede, como le interesa. Pero mi punto es, se sube el vidrio y ¿a quién le pega más? Pues a aquellos a los que el componente de la botella tiene un mayor impacto en el costo de nuestro producto. Es decir, adivinaste, a nosotros. Otro ejemplo, pues hace poquito pasamos por un problema del suministro de latas de aluminio, del aluminio en general. La industria del aluminio se puso muy volátil, se subían, se bajaban los precios, a veces había, a veces no había certeza, no había compromiso de entregas, se empezó a alargar la promesa de entrega de latas y nos quedamos todos esperando a ver cuándo llegaban y a ver a qué precio, porque se puso muy volátil, como te digo. Ya se está normalizando, si no es que ya está completamente normalizada. Esto duró algunos meses, pero de todos modos sí que hubo un impacto negativo eh, para nosotros. Bueno, aquí ya tienes tres ejemplos de cosas que se pueden presentar en la industria que nos tambalean como empresa y como industria, ¿verdad? En el caso particular que queremos tocar hoy, ¿a qué nos referimos cuando decimos lúpulos contaminados por humo? Bueno, como ya te dije en la introducción, este es un fenómeno que no se nos había presentado y este es consecuencia de unos incendios forestales muy grandes que se presentaron en el verano del 2021, particularmente en el norte de California, en el estado de Oregon, que alcanzaron inclusive el estado de Washington, en el valle de Yakima y todas aquellas partes, eh, que pues otra vez, incendios forestales, un desastre natural, se dice, aunque investiguemos y digamos, oye, es que alguien los provocó, sea como sea, pues esta es una cosa muy difícil de controlar. Entonces no se pudo evitar y resulta que esos incendios que se presentaron en esas regiones particularmente, hay dos eventos en particular que tuvieron mucho impacto, el que se llama Bootleg, el incendio Bootleg y el incendio Dixie, el primero en Oregon, el segundo
mitad superior del estado de California, en la mitad norte del estado de California. Pero entonces eso provocó un efecto en los lúpulos que hoy nos referimos a él como lúpulos contaminados por humo. Ocurre que, pues esa es una de las principales regiones de donde nosotros traemos lúpulo. Cuando decimos nosotros me refiero a la gente que hace cerveza en México y en Latinoamérica. Entiendo que hay algunos que prefieren traer lúpulos de otras regiones del mundo. Hay gente que quiere usar lúpulos de Alemania, hay gente que quiere usar lúpulos de Eslovenia. Algunos viejitos como yo seguimos teniendo un amor fiel, incondicional por los lúpulos de Inglaterra, particularmente cuando queremos honrar las tradiciones cerveceras de origen británico, ¿verdad? Hay gente que trae lúpulos del Cono Sur, ahí en la Patagonia, chilena, Argentina. Hay gente que trae de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera. Pero de todas maneras, todavía seguimos trayendo lúpulo mayoritariamente de esa región de los Estados Unidos de la que estoy hablando, que se vio afectada por este fenómeno. Ahora, ¿cómo se manifiesta este problema de contaminación de lúpulos por humo? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo se traduce en dimensiones sensoriales en nuestra cerveza? Pues aunque el fenómeno lo llamamos eh, contaminación por humo, no es que la cerveza quede con sabor o bien olor a humo, no. Lo que refieren los que ya lo han enfrentado, porque cuando digo los que ya no lo los que ya lo han enfrentado, es que todavía en México yo no he detectado ningún caso de gente que tenga lúpulos de esta naturaleza, lo cual no quiere decir que no van a llegar, porque aquí se da otro fenómeno comercial. Muchas veces, muchas cervecerías en México y de aquí para abajo, geográficamente hablando, estamos usando lúpulos un poquito más viejos, un poquito de temporadas de cosecha anteriores a la más reciente. Este fenómeno se produce en el verano del 2021 y entonces se empieza a encontrar con los lúpulos de la cosecha 22. La cosecha 22, pues que data de hace unos cuantos meses, de finales de septiembre, principios de octubre, hace 3 meses más o menos. Entonces apenas se está identificando este problema. Todavía no sabemos en qué consiste. Muchas cervecerías todavía no saben cómo identificarlo. Y peor aún, todavía no sabemos cuál va a ser el impacto ni qué vamos a hacer para evitar el impacto o para sortear esa dificultad. Entonces, no es que las cervezas huelan a humo, ni siquiera los lúpulos huelen a humo. Las evaluaciones sensoriales que han hecho los que ya tienen acceso a esas cosechas, y cuando digo los que ya tienen acceso me estoy refiriendo a las grandes cervecerías artesanales, los muy exitosos de los Estados Unidos sobre todo, y algunos de Canadá, desde luego. Ellos reportan de manera informal, de manera empírica, no se han hecho mediciones, etcétera, pero reportan más que olor a humo, reportan que hay notas como de carne seca, como algo terroso, algo mohoso, como embutidos. Algunos países usan la palabra fiambres para referirse a esto. Parece que son así como rueditas de salami. Algunos reportan la salchicha para hacer hot dogs, perros calientes en algunos lugares. Y hay gente que refiere que puede encontrar notas a lo que huelen las papas fritas, las papas de bolsa que les ponen saborizantes de barbecue. Entonces, así se manifiesta según las referencias que se tienen de quienes ya tienen acceso a estos lúpulos contaminados. Ahora bien, estas cosas que estamos diciendo como notas aromáticas y de sabor en ambas dimensiones se presenta, pues no necesariamente son un problema. Pues a lo mejor haces una cerveza y hay gente que le va a encantar una cerveza que sepa a papas fritas con barbecue. No estoy diciendo que esto es necesariamente negativo, pero, 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 pero vamos a ver de qué manera nos puede afectar en dos planos. Como productor de cerveza, yo sé que no todos los que ven este canal son productores de cerveza,
o como consumidores. Yo sé que todos los que ven este canal son consumidores, entonces me dirijo primero a como productor, ¿cuál puede ser la afectación? Pues ante este fenómeno es posible, y quiero insistir en esto, es posible que la industria, como industria, todos los productores de lúpulo que están enfrentando este problema decidan hacer algo que es una práctica casi común en la industria, clasificar por grados. Si tú vas al súper, seguramente a lo mejor no te fijas, o a lo mejor no vas al súper. No todo el mundo tiene la misma fortuna, ¿verdad? Y no es queja, en todo caso. Se clasifica por grado. Piensa, por ejemplo, que hay huevo grado A, huevo grado AA, etcétera. La carne es lo mismo. Hay Prime Choice, hay US Choice, hay no sé cuántas, Premium, Selecta, no sé cuánto. Entonces se clasifica en función de la calidad y adivina qué, se le pone una diferente etiqueta de precio a cada uno de esos productos. Huevo grado A, huevo grado AA, pues entonces no cuestan lo mismo, aunque los dos sean el mismo producto. Lo mismo puede ocurrir que se dé aquí. ¿Por qué razón? Porque estos lúpulos, si tú ya tienes una cerveza que es exitosa en el mercado, si ya tienes 5, 10, 15 años haciendo una cerveza que ya se volvió icónica, que todo el mundo la busca, qué bueno, no todo el mundo está ahí, pero qué bueno por los que ya lo han conseguido. Hay casos en nuestro país que ya se tiene eso. Y tú usas uno de estos lúpulos, no vas a querer usar estos contaminados porque te va a mover tu cerveza, sensorialmente hablando. Siempre tienes la opción de decir, bueno, hice una edición nueva. El verdadero problema no es que ahora sepan a salchicha para hot dog. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que después, cuando los lúpulos de cosechas posteriores a estas no estén contaminados, pues el lúpulo va a regresar. Y entonces, como decimos, pues ¿a qué estamos jugando? Tu cerveza era así y luego llegó con sabor a salchicha para hot dog y ahora resulta que otra vez ya es como era antes. Pues ¿de qué se trata? ¿No? Yo busco una cerveza y porque tiene lo que quiero y resulta que un día sí lo tiene y otro día no lo tiene y otro día lo vuelve a tener, etcétera. Entonces es muy poco probable que estos lúpulos se sigan conservando así. Y digo poco probable porque en una de esas tienen tanto éxito las cervezas que se hagan con lúpulos contaminados que a lo mejor se crea un nuevo estilo, una nueva subcategoría y la gente la sigue pidiendo y en una de esas, pues a lo mejor cada año hay aquellos señores que siembran y cosechan lúpulo, pues se van a poner a hacer quemazones ahí abajo para que se genere humo y para que tengan esa característica sensorial los lúpulos. No estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo, pues en una de esas no se sabe. Lo que se ve muy poco probable es que estos lúpulos que están contaminados los vayan a desechar. O sea, eso no tiene sentido comercial para nadie. Nadie está en condiciones de desechar eso, porque la otra es, habrá cervecerías que dejen de hacer su producto porque no consiguen la variedad. Entonces, si se clasifica por grado, digamos que hay lúpulo A, lúpulo AA, lúpulo AAA, pues adivina a quién le va a llegar el lúpulo de mayor calidad, es decir, aquel que no tiene problemas de contaminación. Otra vez adivinaste, pues a los que tienen contratos de suministro. Y entonces nosotros, pues acá nos vamos a andar jugando en el llano, como decimos, y tendremos que conformarnos con lúpulos contaminados. O hacer otras cervezas, o hacer otras cervezas que no usen esa variedad, o ajustar una receta para que se aproveche esa característica nueva si es que eso es lo que tú deseas. Este segundo camino de usarlos así como vienen, aunque tengan esas notas que describimos antes, pues no es muy recomendable en todo caso porque seguramente en 2 años ya no va a haber lúpulos de estos contaminados y ya no vas a poder hacer esa cerveza. Entonces no tiene caso despertar al tigre diciendo, esta es mi cerveza, sabe a papas con barbecue, pero después no lo vas a poder hacer, no con los lúpulos. Bueno, si consigues otro sucedáneo, pues lo haces y ya, pero no con estos lúpulos. Entonces el problema tiene como que nos movemos en un terreno muy incierto. Los lúpulos van a ver los que sí están contaminados, los que están moderadamente contaminados y los que no están contaminados del todo. Es muy probable que los no contaminados se suministren a aquellos grandotes que tienen contratos de suministro, pero además
van a estar más caros. Aunque hubiera sobrante de esos lúpulos, pues te va a costar más dinero, entonces va a encarecer tu receta. Todos estos problemas se pueden presentar en el escenario que se alcanza a ver. ¿Cuáles se van a presentar? No tenemos forma de anticipar eso, no tenemos visibilidad, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el fenómeno es tan nuevo que, como dije, todavía no se dimensiona el impacto, no se sabe a qué porcentaje de las cosechas afectó este fenómeno y qué tanto se nota en las cervezas que se hagan con esos lúpulos. Hay otra faceta de este problema. Es el hecho de que cuando tú modificas alguna nota en una cerveza, se te mueven las otras. Si tú quieres usar estos lúpulos que vienen contaminados y le estás agregando las notas a embutido y eso quieres, sabemos que hay cervezas que tienen notas a tocino y a jamón ahumado y todo eso. Bueno, muy bien. A lo mejor los quieres usar así y haces una cerveza nueva. Ya te digo, dentro de 1 año o 2 años difícilmente vas a conseguir estos lúpulos y vas a tener que ajustar tu receta o sacarla del mercado. Pues no vale la pena desarrollar un producto para que va a estar en el mercado una temporada nada más. Hay cervecerías que se sostienen de estar sacando cervezas nuevas cada 3 días. Es una exageración, desde luego, pero es para hacer mi punto. En todo caso, lo que quiero decir es que estos lúpulos seguramente van a regresar a como eran antes. ¿Y qué se hace con estos? Pues ya te digo, no los van a tirar. Eso queda descartado. ¿Y de qué manera se pueden usar? Pues se pueden usar para recetas nuevas o inclusive que se puede generar un estilo nuevo. El inconveniente de generar un estilo nuevo, una subcategoría, pues es que después no los vamos a poder conseguir. Ahora, siendo tan nuevo el fenómeno y estando tan poco estudiado, pues los especialistas de este tema, los especialistas de la industria y los cerveceros, que son aquellos grandotes que son los que influyen sobre hacia dónde se mueve la producción de lúpulos, porque déjame decirte, tú compras los lúpulos que hay, pero hay cervecerías que mandan a su gente en la temporada de la cosecha y a ellos en un evento así como casi un ritual, se les presentan unos bloquecitos así que así les llaman, ladrillos de lúpulo. Entonces ellos hacen su evaluación sensorial y negocian el precio y el volumen y los plazos de entrega para, para todos los años que puedan, unos a 1 año, unos a 3 años, unos a 5 años, ¿no? Un contrato de suministro con todas las de la ley. Bueno, pero ellos son los que dicen a la industria, oye, pues siembra más de esta variedad, siembra más de la otra, siembra más de la otra. En los tiempos que corren, donde todo el mundo se apresura a usar los lúpulos nuevos, a las variedades nuevas, que empiezan con producciones bien chiquititas, unas cuantas toneladas, y dentro de tres cosechas ya hay 10 veces más. Bueno, porque están oyendo los datos que les dicen los consumidores, siendo los consumidores más importantes las grandes cervecerías, pues es a ellos a los que ocurren. Entonces, cuando me refiero a qué están diciendo los especialistas, estoy hablando de estos dos grupos: los productores, la industria que produce esto, y eh, los productores de lúpulo y los productores de cerveza. Y entonces ellos coinciden en que, primero, el fenómeno es complejo, es mucho más complejo de lo que se pueda pensar. Y al ser nuevo, pues es necesario estudiarlo más, porque todavía no se entiende, como digo, cuál es el impacto posible. Como esto ocurrió recientemente, yo te digo, fue en el verano del 21, afectó la cosecha del 22, los lúpulos apenas se están entregando, hay cervecerías que todavía no reciben cosecha 22, particularmente en nuestro país. Entonces, no ha habido el tiempo, no ha ocurrido lo suficiente para darnos cuenta qué pasa en dos planos. Uno, si me llega el lúpulo de la cosecha que está dañada y lo uso, no sé cómo me va a quedar la cerveza, ni siquiera sé si el lúpulo viene contaminado o no. Entonces aquí los especialistas están diciendo, los grupos especializados, los grupos ad hoc, tienen que trabajar en crear nuevos métodos de evaluación para detectar si el lúpulo viene con este problema. Me estoy refiriendo concretamente a organizaciones como la ASBC, la Sociedad Americana de Químicos de Cervecería, y otras, ¿no? Entonces, pero la ASBC es la que hace los métodos de prueba. Entonces,
seguramente pues, van a salir con un método de prueba para detectar este problema. Entonces, lo siguen estudiando, todavía no ha ocurrido, todavía no ha transcurrido suficiente tiempo como para saber qué pasa cuando hago las cervezas. ¿Por qué? Porque los que detectaron el problema, pues no hacen todos los estilos. Todavía falta que muchas cervecerías lo usen en sus recetas y se den cuenta, pues en un estilo se manifiesta de esta manera, en otra de otra manera. Resulta que aquí se nota más intensamente, acá se nota que enmascaró otra característica del resto de los lúpulos que usé o de los otros ingredientes, sean maltas o adjuntos o lo que sea. Esas reacciones, esos resultados todavía no se observan porque no ha transcurrido suficiente tiempo. Entonces, por esa razón, tienen que estudiarlo más. Ahora, y hay otro fenómeno también, el efecto del tiempo. ¿Qué pasa si la cerveza te queda bien? Dices, bueno, perfecto, el lúpulo me llegó bien, me llegó levemente contaminado, no me desajustó tanto mi receta, la sigo haciendo así, pero ¿cómo sabes cómo va a estar tu receta dentro de 15 días o dentro de un mes? Ojalá que todas tus cervezas se vendan en menos de un mes. No sabemos, nadie sabe porque no ha ocurrido, no ha pasado ese tiempo. Nadie tiene una cerveza que se haya hecho hace un año con ese lúpulo, por decir, para llevar las cosas a un extremo, para ilustrar el punto, ¿no? Entonces, no sabemos si se modifique, qué tanto se modifique, si hay un impacto distinto dependiendo del estilo en el que se está usando, etcétera. Desconocemos mucho de este fenómeno. Ahora, el tema es que si están contaminados, pues hay compuestos químicos que este lúpulo trae y esa misma variedad de cosechas previas no lo traía. Entonces, a lo mejor esas sustancias químicas que están ahí causadas por el lúpulo, por el humo, perdón, causadas por el humo, pues seguramente algunas cosas estarán bien, algunas no estarán bien. Probablemente hay un compuesto químico que nunca hemos puesto en cerveza, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria? Pues se está revisando los métodos sensoriales, ya hay organismos que están trabajando en eso. Desde luego, pues empezamos por los más grandes. ¿Por qué es bien importante que trabajen en esto? Porque como dije, la afectación puede ser por 2 o 3 años, pero 2 o 3 años en esta industria es mucho. O sea, las cervecerías difícilmente pueden sobrevivir a dejar de hacer su cerveza icónica por 3 años. O sea, es impensable, ¿no? Se sabe ya, o han manifestado públicamente que ya están trabajando instituciones como UC Davis, la Universidad de California en Davis, la Universidad Estatal de Oregon, la Universidad Estatal de Colorado, la ASBC, la John I. Haas, ese gigante productor de lúpulos, y seguramente los que no están, pero que están en la industria, se van a ir incorporando porque este puede afectar a todos. Entonces, como cervecero, fíjate todo el guateque que se te puede armar, ¿no? Ahora, como consumidor, pues ahí es un terreno casi que es raya en lo privado, limita con lo privado. Solo tú puedes saberlo si te afecta. A lo mejor el efecto de que provocan estos lúpulos en la cerveza, pues a lo mejor te gusta. Nadie puede decirte qué te gusta o qué te debe de gustar y qué no te debe de gustar. Eh, hay gente que le gustan las cervezas malas. Hay gente que le gustan las cervezas malas. Entonces, a lo mejor en una de esas, estas cervezas que para la comunidad puede ser una mala cerveza, pues se encuentra una beta en el mercado y a esa gente le gusta, no sabemos, hasta que se haga. A lo mejor sacamos un estilo nuevo, una subcategoría nueva, un Smoke Tainted Double Hazy IPL, lo que sea, ¿no? Ya ves que hay variedades de IPAs y de IPLs y hay hazies y hay esto y hay lo otro. No sabemos, a lo mejor nos gusta lo que resulta de estos lúpulos. Siempre hay que tomar en cuenta que probablemente en 1 o 2 o 3 temporadas ya no los vamos a poder conseguir así. Aunque yo no descarto que alguien diga, pues hay que poner una lumbrita abajo de cada árbol allá en regiones del país donde se cultiva manzana, por ejemplo, y vienen heladas muy intensas. Muchos productores
ponen una fogata abajo de cada árbol en el invierno, ¿no? Lo sé porque me ha tocado vivirlo. Entonces, pues este fenómeno no sabemos si nos va a tocar a nosotros, pero puede ser que nos toque y en todo caso, pues es importante que hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar, yo sugiero, y solo puedo llegar a sugerir, porque yo no soy quien decirles qué hagan o qué no hagan. Si tú estás haciendo cerveza, pues que te entrenes para detectar este fenómeno, que te entrenes para saber cuándo un lúpulo tiene esta contaminación, te entrenes sensorialmente, te entrenes tú y tu gente, pues la gente que colabora contigo, ¿no? Porque es importante saber qué le estamos poniendo a la cerveza. Eso por un lado. Por el otro, que tomes decisiones cerveceras, si lo quiero usar o no lo quiero usar aunque esté contaminado. Y que tomes decisiones comerciales, si me conviene venderla así, si me conviene hacer tal vez una edición especial, pero no es una cerveza que se puede ir a mi catálogo porque como digo, dentro de 2 años ya no va a estar contaminado y otra vez voy a tener que regresar, etcétera. Como puedes ver, parece que por ahora hay más preguntas que respuestas. Esa es la realidad de las cosas. ¿Te ha tocado alguna cerveza que tenga este problema ya? ¿Habías oído hablar de este tema o es algo que te estás enterando recientemente? ¿Piensas que es un problema serio o quedará básicamente como una anécdota y luego lo estaremos platicando dentro de 4 años? Ah, mira, hubo un tiempo en el que el lúpulo se contaminó por humo, no sabemos. ¿Modificará los estilos? A lo mejor ya las cervezas que se hacen con ese lúpulo, que eran cualquier estilo que sea, pues de aquí en adelante ahora ese estilo debe saber a estas cosas para que se pueda considerar una buena cerveza. Pues en una de esas no sabemos. ¿Dará lugar a la creación de estilos nuevos? ¿Quién sabe? En todo caso, pues te da lo mismo o en realidad te importa el tema. Ya lo sabes detectar. Como productor ya estás preparado para saber qué hacer en caso de que el lúpulo te venga con este problema. En fin, si tienes respuestas o si tienes más preguntas, pues te invito a que las dejes aquí abajo para interactuar y para crear una conversación que nos ayude a todos como comunidad. Yo te sugiero mucho que nos dejes tus comentarios y que contestes a los comentarios de los demás para que la conversación se enriquezca. Bueno, pues te quiero agradecer que hayas estado hasta aquí. Espero que este tema te haya interesado, te haya resultado, por lo menos te dé cierta inquietud por seguir informándote de él, para saber qué hacer, cómo prepararnos, cómo reaccionar ante una cerveza que tenga este problema. Esa es la idea de estas charlas. Aquí nos gusta platicar de cerveza con la gente que forma esta comunidad, que afortunadamente cada vez es más y cada vez nos integramos de mejor manera. Ya lo sabes, las conversaciones se transmiten los jueves a las 7 de la tarde, sean episodios en vivo o sean episodios grabados que se estrenan a esa hora. Cada jueves a las 7 hay un episodio nuevo de La Conversación. Y además de agradecerte que estás aquí hasta el final de este programa, te quiero sugerir que te suscribas, que des like, que compartas y muy importante, que dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, a quién quieres que invitemos, qué quieres que le preguntemos, qué tema quieres que toquemos, porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La conversación se hace con base en la retroalimentación que tú amablemente nos haces llegar. De manera que una vez más, muchas gracias. Hasta el próximo jueves a las 7, tiempo del centro de México. Al caer la tarde es hora de la conversación. Muchas gracias. A darle.